Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Es un placer poder compartir con ustedes este pasaje de la hora silenciosa. Les habla el misionero Víctor Armijo. Sirvo en el Ministerio Palabra de Vida Chile y también en el diaconado en mi iglesia local. Y el pasaje que nos corresponde en este día está en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 al 6. Te invito a leer conmigo allí en donde te encuentras. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí la lectura en este día. Entonces aquí tenemos un llamado de parte del apóstol Pedro a la vida en santidad. El Señor demanda de nuestra vida santidad porque es el énfasis también de esta primera carta de Pedro, en donde va haciendo un llamado a la santidad. Pero tenemos también aquí que considerar algo importante. Dice que es Cristo quien le puede dar al ser humano la liberación de esa esclavitud al pecado. Nadie más lo puede hacer en nuestra vida. Nosotros por sí mismos no podemos liberarnos del control o el dominio del pecado. Tenemos que estar en Cristo, haber puesto nuestra fe en Jesucristo, porque Él fue quien acabó con el pecado en su muerte en la cruz, y Él resucitó para darnos también a nosotros una nueva vida. El creyente tiene que tener este pensamiento del versículo 1. La idea entonces es romper el trato con el pecado, fortaleciendo una actitud en contra del pecado. Allí habla de armaos del mismo pensamiento, y la idea entonces es que la batalla está en la mente. Allí es donde comienza nuestra batalla contra el pecado. No tenemos entonces que dar lugar en nuestros pensamientos a el pecado, a estos pensamientos que van en contra de lo que Dios desea para nuestra vida. Cristo terminó con el pecado, puso fin al pecado. Nosotros también debemos tomar esta determinación de acabar nosotros ese trato con el pecado. Debemos romper esas ataduras que tenemos con el pecado. Eso es parte de nuestra antigua vida, pero ya con la nueva vida en Cristo tenemos el poder, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros para poder resistir cualquier tentación, para poder tener victoria sobre el pecado. Dice allí el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Así que nuestra vida debe ser no vivida conforme a la carne o a esos deseos pecaminosos que tenemos en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Debemos vivir conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios vive en nuestro ser, y el mismo apóstol Pablo también él mencionaba allí en sus escritos, Romanos capítulo 13 versículo 14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces allí habla de no dar lugar a la carne en nuestra vida. Y Gálatas capítulo 5 y versículo 16, Pablo también dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tenemos que vivir una vida en dependencia del Espíritu para tener victoria sobre la carne y sobre las obras de la carne. Por lo tanto, tenemos que entonces nosotros
tomar esta determinación, esa actitud en contra del pecado en nuestra mente. No vivir el resto de nuestra vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos o tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestro ser. Debemos vivir para hacer la voluntad de Dios, dice al final del versículo 2. Y el versículo 3, importante también: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Así que tenemos que apartarnos del desenfreno en el que vive este mundo. El mundo va siguiendo allí una corriente, y es la corriente del pecado. Nosotros tenemos que poner freno en nuestra vida al pecado, apartarnos de esa forma o estilo de vida. Y también hay una serie de pecados en el versículo 3 que da cuenta de la indecencia, de esos malos deseos, esos deseos sin freno. Habla de borracheras, habla de todo tipo de excesos con la misma con el alcohol. Habla también de la corrupción y la maldad que hay en la religión pagana de aquel entonces. Así que el creyente sufría en ese tiempo porque estaba oprimido por el mundo, por este estilo de vida. Y el mundo quería ejercer una influencia sobre los cristianos. Y allí el creyente debía mantenerse firme. Dice también allí en el versículo 4: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces hablaban mal de los cristianos, los acusaban, los insultaban de alguna manera porque no vivían como ellos acostumbraban vivir. Pero el creyente debe causar extrañeza en los incrédulos, en las personas de este mundo, a través de un estilo de vida totalmente distinto. No debemos tomar la forma de este mundo, sino que tenemos que vivir una forma de vida totalmente distinta. Pero nosotros no tenemos claro allí el concepto de que estas personas un día darán cuenta al Señor, como dice el versículo 5. Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos, va a juzgarnos a nosotros mismos los creyentes en el tribunal de Cristo, pero también al mundo incrédulo van a ser juzgados para condenación. Por lo tanto, tenemos este llamado a la vida en santidad. Vale la pena vivir la vida que agrada a Dios, vale la pena romper las ataduras con el pecado, vale la pena vivir la vida que agrada a Dios. Y la pregunta allí para ir terminando: ¿estás realmente queriendo agradar a los hombres? ¿Estás queriendo agradar a este mundo? ¿O estás queriendo agradar a Dios con tu forma de vida? No tenemos que vivir en el desenfreno de este mundo. Debes fortalecer tu mente en la palabra de Dios cada día, transformar tu mente, porque allí es donde se libra la batalla a diario. Que el Señor te bendiga y que podamos también seguir haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.